Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio a esta actividad. La idea es conversar un poco sobre datos, sobre tecnología, sobre la capacidad de generar valor a través de los datos. Y bueno, comencemos ya con la actividad. Bueno, ¿cuál es la idea? En primer lugar, darles la bienvenida a un nuevo webinar de Instituto CPE. Después les voy a comentar un poco sobre qué es Instituto CPE, para que tengan una idea de quiénes somos. Luego vamos a pasar a darle espacio a Enrico Benedetti, que nos acompaña hoy desde INE, y después la presentación en sí va a estar a cargo de sus creadores, que son Josefina Lin y Sebastián Rodríguez. Bueno, un poquito de Instituto CPE, o un poquito de mí antes que Instituto CPE. Mi nombre es Mauricio Giacometti, soy el director académico de Instituto CPE, licenciado en Economía, posgrado en Econometría, magíster en Business Intelligence, y bueno, y desde 2004, podríamos decir, vinculado al mundo de los datos. Ahora, con respecto a Instituto CPE, comenzamos en el año 2011, ¿sí? Este año cumplimos 10 años, 10 jóvenes años, nuestros primeros 10 años. Desde sus inicios está inscrito en el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Somos pioneros en capacitación de análisis de datos, ya que a partir de 2014 comenzamos con cursos de Analytics. Desde 2011 tenemos otra unidad de negocio, pero desde 2014 iniciamos con cursos de Analytics, y hoy por hoy es nuestra mayor unidad de negocios. Y hemos capacitado a más de 1.500 alumnos y tenido más de 2.400 matriculaciones solamente en lo que tiene que ver con cursos de análisis de datos. Claramente tenemos una cantidad de empresas que confían en nosotros, sea por la parte de clientes, cosa que sería muy, muy engorroso comentar, pero sí partners en donde nosotros dictamos nuestros cursos o que comercializan nuestros cursos, como por ejemplo el Centro de Capacitación Jacksonville de Fundación Zona América, Sinergia Campus de la empresa Sinergia, y WeLead, que es una iniciativa de World Trade Center Free Zone. Y además somos partners académicos oficiales únicos en el país de UiPath, que es el líder mundial en software de RPA, de automatización robotizada de procesos. ¿Bien? Y por otro lado, algo que a mí particularmente me llena de orgullo es que somos los organizadores de la Jornada de Inteligencia Analítica del Uruguay desde el año 2016, que es la primera y por muchos años el único evento presencial en su momento, y ahora virtual en los últimos años, que reúne profesionales, reúne empresarios y reúne consultores de diferentes partes de la región. En estos últimos años hemos sumado a algunos actores de la región para que vengan a contarnos sus experiencias, novedades, iniciativas y buenas prácticas. Mauricio, estamos viendo la presentación, pero la primera hoja, por las dudas. Perdón, Josefina, ¿me dijiste? Estamos viendo la presentación, pero la primera hoja, A ver, deja un el primer poquito. slide. Qué raro. A ver ahora. Ahora sí. Muchas gracias. No, pero básicamente repasar lo anterior no tendría mucho sentido. Básicamente es una ayuda para mí, pero muchas gracias, Josefina, por notarlo. Habíamos quedado en la parte de la Jornada de Inteligencia Analítica del Uruguay, ya les digo, desde el año 2016, organizándolas junto a otras empresas y organizaciones, las últimas 2 ediciones coorganizadas junto a Diario del País. Bien, y ahora toca hablar del reporte, de la herramienta para generar estos análisis, hablar un poquito de la cronología, hablar un poquito de la historia, de por qué se surge esta herramienta, y después hablar mínimamente de la herramienta, porque tanto Josefina como Sebastián van a hablar más en detalle de la herramienta, las características, incluso de los datos. En primer lugar,
Esto empezó, o sea, la previa de todo esto es un proyecto piloto para la aprobación del curso Power BI que se dicta en CPE, hecho en el año 2019. Invité personalmente a Gastón Martínez, a Alejandro Vila y a Josefina Lin, que ahora repite, a armar algo con respecto al mercado de trabajo, ingresos. Se repite la preocupación principal. La encuesta continua de hogares tiene muchísimas aristas, y ellos presentaron un trabajo que, además de tener una excelente nota, fue presentado en la jornada de inteligencia analítica del año 2019, con datos, obviamente, del 2018. Les dejo ahí el link para que vean su presentación, y puedan también ver la evolución entre lo que fue el anterior reporte y el que vamos a presentar hoy. Ese fue como el puntapié inicial, y el objetivo de la realización de este tipo de eventos es la difusión de las metodologías, tecnología y datos específicos que apunten a una mejora en el proceso de toma de decisiones individuales y también, ¿por qué no?, de las organizaciones. Ahora, eso fue lo que dio el puntapié, digamos, como el antecesor de este trabajo. Ahora, ¿por qué se nos ocurrió este trabajo ahora? Bueno, primero porque me llamaba mucho la atención renovar, o sea, actualizar lo que se había hecho en el 2019 con datos del 2018, en el 2020, por temas de tiempo, no pudimos hacerlo con los datos del 2019, bueno, este año 2021 se está haciendo con los datos de 2020, ¿no? Invitamos al grupo anterior, que tanto Alejandro como Gastón por temas de tiempo no pudieron. Josefina sí pudo, haciendo un gran esfuerzo por grandes proyectos que está llevando adelante. Y Sebastián también se animó, más allá de que también está con grandes proyectos personales y laborales, pero se animaron entre los dos a llevar adelante esta nueva herramienta. Yo particularmente les propuse, bueno, qué era lo que quería que apuntaran, y claramente los objetivos se superaron porque, además de modificar indicadores y visualizaciones que ya estaban hechas, se agregaron mucho más datos, tomando datos hasta 2006, o sea, encuesta continua de hogares del 2006, este, a este reporte. Y bueno, y además, una de las cosas que a mí me interesaba era el tema de los desalentados, ¿no? Hablar de aquellas personas que, pudiendo trabajar, no están buscando trabajo, quiénes son, qué características tienen y demás. Hace unos meses estuvo hablando del fenómeno de los desalentados, se incorporó el hecho de estar desalentado por tema de la pandemia, y bueno, queríamos ver cómo era un poco la composición de este tipo de personas. De hecho, en el grupo de amigos que somos economistas, discutíamos qué tipo de perfiles podría ser desde la hipótesis, y nos decíamos por qué no acceder a los datos que están disponibles y por qué no analizarlos. Bueno, entonces eso fue una de las cosas, una preocupación personal, digamos, que les propuse a ellos, y ellos lo llevaron adelante. Así que bueno, esa era un poquito mi idea de la presentación del trabajo, y ahora quiero dejarles con Enrico Benedetti, para que nos hable desde su labor personal, desde su labor profesional, acerca de este tipo de iniciativa, ¿no? Enrico, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, bueno, primero que nada presentarme. Soy Enrico Benedetti, soy el jefe del Departamento de Metodología y Normalización del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. Soy licenciado en Economía y tengo un diploma en Análisis Multivariado. Y creo que una de mis virtudes como para estar hablándoles hoy en este webinar es, hace 24 años que trabajo en el INE y trabajo con los datos, con todos los datos del INE, pero en particular siempre he tenido un enfoque con los datos de la encuesta continua de hogares. Y hablando estos últimos días con Mauricio, yo le planteaba que el INE hace una explotación de datos de la encuesta continua de hogares que es muy mínima con respecto a la potencialidad que tiene, pero también es porque
la encuesta tiene tantas dimensiones, tanta potencialidad, que resulta sumamente complejo para un organismo relativamente chico, obviamente que no somos tan pocos, pero es relativamente chico, como el Instituto Nacional de Estadística, poder hacer una explotación de todas las aristas, de todas las dimensiones que tiene esta encuesta. Y además, viendo un poco el tipo de producto que se va a presentar, realmente es muy motivador analizar la información con este tipo de herramientas, porque cuando yo empecé a trabajar hace unos cuantos años, pero no tantos, eh, los análisis de datos eran básicamente a través de leer tablas, o sea, nos teníamos que conformar con mirar tablas, y si queríamos comparar dos tablas, lo mejor que podíamos hacer era poner dos tablas una al lado de la otra y alternar entre las dos para poder verlo, con el uso de algunas gráficas, pero de muy poca resolución, de una calidad relativamente baja, y que no nos permitían ningún tipo de análisis, llamémosle dinámico, ¿no? O sea, era simplemente sacar una gráfica y poder ver una tendencia, adivinar una tendencia en una gráfica, ya era un logro, digamos, era un desafío importante para los que no teníamos tanta habilidad. Disponer de este tipo de herramientas, y que este tipo de herramientas puedan ser usadas por estudiantes, por profesionales jóvenes, democratiza mucho la información. El INE desde el año 2005 decidió eh, difundir y poner al alcance de todos los usuarios las bases de la encuesta continua de hogares. Después se han puesto disponibles algunas otras encuestas que realiza el instituto. Y la idea es en parte esto, ¿no? O sea, provocar, motivar a que los estudiantes o los jóvenes investigadores, o bueno, incluso algunas veces los investigadores más senior, desarrollen sus líneas de investigación y generen productos más allá de los que puede generar el instituto, que como les decía hoy, son relativamente limitados. Lo que decía Mauricio recién sobre investigar sobre los desalentados, recuerdo que alguna vez, al principio de la década del 2000, se hicieron algunas investigaciones en el instituto sobre los desalentados, pero después no se pudieron seguir por diversos motivos. Y entonces es sumamente importante que haya gente en Uruguay que se dedique a investigar, que se dedique a profundizar sobre este grupo de población, que obviamente tiene problemas en una de las aristas del mercado laboral, y claramente poder presentar un análisis, aunque sea al menos descriptivo, para que este tema esté en la discusión pública y de alguna manera le podamos desde el Estado, desde el gobierno, las soluciones. Así que bueno, bienvenido, y espero que poder seguir viendo otros productos similares a este en el corto plazo. Muchas Sí, gracias. sí, totalmente. Nosotros recibimos sugerencias ahí, Enrico. Una cosa que me faltó comentar antes de darte la palabra es tu atributo como exalumno de CPE, que esa es la razón por la cual nos conocemos, digamos. Bueno, sí, claro, sí, sin duda que ese es uno de los motivos por los que estoy acá. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Enrico. Comentar algunas cosas que han estado preguntando, que es si esto va a quedar subido. Sí, va a quedar subido. El reporte tiene la posibilidad de subirlo a la web, va a quedar en la web de CPE, para que ustedes puedan jugar, ¿no? Lo que hablaba Enrico de un análisis dinámico de los datos. Y es parte de nuestro interés, digamos, es un objetivo, pero sobre el cual tenemos que trabajar, aún no está hecho todavía, el hecho de dejarlo en una página para que ustedes puedan poner sugerencias, decir, bueno, qué otro tipo de cosas les interesaría analizar, o qué otro tipo
de insights han podido descubrir de este reporte, ¿verdad? Bien, ahora, si mal no recuerdo, les tengo que dar la palabra a Sebastián Rodríguez, que era el que estaba definido para seguir. Así que, Sebastián, toda tuya la palabra para tu presentación. Bueno, ahí están viendo mi pantalla bien. Sí. Acá Sí, el sí. PBX. Bueno, bien. Primero que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor para mí estar acá con ustedes. Bueno, soy Sebastián Rodríguez Marín. Soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de la República. Y bueno, un poco mi objetivo con este dashboard que con tanto trabajo armamos ahí en conjunto con José y con Mauricio, un poco liderando el proyecto, es que bueno, que yo confío en que las decisiones tomadas con información son siempre mejores que las tomadas sin ella, ¿no? Un poco lo que dice ahí. Y es por eso un poco también lo que hablaba Enrico, de que me gustaría que logremos como sociedad una mayor democratización de la información y que temas como el empleo, el desempleo, los ingresos, sean temas que tratemos todos, no licenciados en administración, contadores o economistas solamente, sino que sean temas que se traten asiduamente en las mesas un domingo en familia. Porque de esa forma, con una población o una sociedad más informada, creo que lograremos tomar mejores decisiones a nivel profesional y personal. Y bueno, esto es una pequeña muestra, este dashboard es una pequeña muestra de lo que pueden hacer personas que de repente son profesionales realmente que aún nos queda mucho por recorrer, tenemos ambos menos de 30 años, es decir, somos todavía bastante jóvenes y bueno, lo que se puede lograr con un poco de ganas y alguna formación. José, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches, tardes a todos. Mi nombre es Josefina Lin, soy licenciada en Economía. Actualmente, bueno, estoy trabajando como analista de datos en PedioYa. La verdad que es un placer estar acá con todos ustedes y también me parece que estuvo muy rico el trabajo que hicimos con Sebastián y con Mauricio. Y bueno, mi objetivo también es un poco, como dijo Seba y como dijeron Enrico y Mauricio anteriormente, creo bueno, que una decisión tomada en base a datos tiene mucho mayor fundamento que una decisión tomada sin los datos, ¿no? Entonces, la idea de este trabajo también es disponibilizarles a la sociedad en sí para que bueno, que entre todos podamos jugar, entender, analizar y, bueno, y compartir y aportar desde nuestro lado. Bueno, particularmente, vamos ahora a entrar lo que es el reporte en sí. En esta hoja, acá lo que les estamos mostrando es cómo está compuesta la sociedad uruguaya en cuanto a la población total, que son más o menos 3,5 millones de personas, y después esta población está subdividida entre la población que está en edad de trabajar y de las que no. En Uruguay el INE fijó los 14 años como para considerar que una persona está en edad de trabajar o no. A su vez, esta población que está en edad de trabajar está subdividida por población económicamente activa y población económicamente inactiva, que los dos son bueno, opuestos, ¿no? ¿Cómo se define la población económicamente activa? Acá considera a los uruguayos que están trabajando actualmente o que hayan respondido a la encuesta que están buscando trabajo en la última semana. Bueno, y la población económicamente activa está a su vez subdividida entre ocupados y desocupados. Del lado derecho tenemos la tasa de actividad que se calcula con la población activa sobre la población en edad de trabajar. O sea, 1,74 millones de personas sobre 2,89 millones de personas. Siguiente, la tasa de empleo,
que actualmente en 2020 es de un 54% aproximadamente, se calcula entre los ocupados, que son 1,57 millones, sobre la población en edad de trabajar. Por último, creo que esta tasa es la que más conocemos, porque se habla mucho, es la tasa de desempleo, que en 2020 es más o menos de un 10%, que es 0,4%. Se calcula entre los ocupados sobre la población económicamente activa. Sobre la derecha ahí tenemos los distintos filtros. Ustedes, los invito también después, cuando esto esté colgado, pueden filtrar por departamento, por los distintos barrios de la capital, de Montevideo. Por ejemplo, ahí se va filtrado por Maldonado, recién, y filtrando por Montevideo podemos ver por Río Negro. Bueno, y por último, el último filtro es el de sexo, que también pueden filtrar entre hombres o mujeres. Bueno, ahora les cedo la palabra a Seba, que les va a contar un poco sobre el detalle de ingresos en Uruguay. Bueno, este es un pequeño dashboard acerca de lo que son los ingresos en Uruguay, ¿no? Acá algunas cosas que es importante que destaquemos es que los precios el ingreso está medido en precios corrientes. Eso por un lado me parece que es interesante. No sé si todos vienen del palo de la economía o no, así que por las dudas aclaro una breve distinción entre precios corrientes y precios constantes. Lo que quiere decir que estemos medidos en precios corrientes quiere decir que si una bicicleta me la compraba en el 2015, por ejemplo, y esa bicicleta me salía 4.000 pesos, seguramente por un tema de inflación, hoy esa misma bicicleta comprada el 2020 salga 5.000 o 6.000 pesos. Eso es una primera aclaración, ¿no? Después, sobre el gráfico de la izquierda, van a ver que tienen una pequeña gráfica que divide a nivel de departamento lo que son los ingresos promedio, ¿no? Acá es importante que, bueno, como les comentaba José anteriormente, jueguen y utilicen una vez que les compartan el link para acceder a este portal, que como ven literalmente es un link al que yo accedí y está público. Filtren por lo que les sea de su interés. Acá tienen la condición de actividad, que bueno, ocupado, desocupado, inactivo. Dentro de los desocupados hay distintos filtros, dentro de inactivos también. Después la edad está filtrada entre 14 y 98, justamente porque justo dentro de lo que es la encuesta del registro mayor se dio en los 98 años, y se filtra desde los 14 años, un poco por lo que le comentaba José acerca de la población en edad de trabajar anteriormente. Después tienen filtros a nivel de departamento, de barrio y a nivel de sexo. Yo en este caso voy a filtrar para seguir con nuestro análisis a nivel de ocupados. Obviamente, si nosotros filtramos a nivel de ocupados y sacamos lo que es la población que está inactiva y la población que está desocupada, nuestros ingresos en promedio se van al alza. Esto es lógico, ¿no? Pero bueno, acá primeras cosas que quiero que empecemos a notar, ¿no? Para lo que va a ser todo el desarrollo del webinar en sí mismo, es los ingresos promedio a nivel de departamento. Vemos que acá encabeza Montevideo, encabeza Flores, encabeza Canelones, vemos por ahí también relativamente en el top 5 a Florida. Y bueno, y algo que me parece que también que no quiero ahondar mucho porque después lo va a seguir comentando José, es que hay un filtro ahí que es el E26, este famoso que proporciona el INE en la encuesta continua de hogares, que es el sexo, ¿no? Hace una distinción entre hombres y mujeres. No me voy a detener mucho sobre eso porque después José lo va a comentar un poco más en profundidad. Y bueno, abajo acá tenemos una gráfica que es la distribución del ingreso promedio en edad agrupada en rangos de a 10 años, ¿no? Entonces va entre los 10 y los 20, que en realidad es de 14 en adelante, ¿no? Que es bastante bajo justamente por eso, porque en general
una persona que recién empieza a trabajar, imaginemos que anda en torno de los 17, 18, 16 años, va a ganar menos a medida que va aumentando. Vemos que entre los 30 y los 40 años quizás se dan, y los 30 a los 50 años, perdón, se da el pico quizás más alto para después ya repuntar sobre el fin de la vida misma, ¿no? Bueno, acá le cedo un poco la palabra a lo que va a hablar José, que va a hacer un poco énfasis en lo que es el detalle de los ingresos. Seguimos hablando de ingresos a precios corrientes, pero a nivel a nivel educativo, ¿no? Bueno, acá este reporte, del lado de mi izquierda, digamos, está el gráfico del ingreso promedio por ocupación principal, mostrado por máximo nivel educativo alcanzado por la persona. Entonces, vemos que claramente en Uruguay, mis padres no me mintieron, hay que estudiar, porque las personas que tienen posgrado finalizado, vemos que son las personas que perciben en promedio mayor nivel educativo. Acá algo interesante es lo que estaba haciendo Seba, que como ven, el reporte en verdad es súper interactivo. Si vos tocas una barrita, como que ya te filtra también en otros gráficos solamente esa categoría, ¿no? Y bueno, y también vemos que hay una correlación entre el nivel educativo y el ingreso promedio percibido por las personas. Del lado de la derecha, este gráfico me parece súper interesante. En el eje de las X, lo que graficamos es años promedios de educación, y en el eje de la Y, el ingreso promedio percibido por ocupación principal. Y acá vemos que, por ejemplo, los directores y los gerentes estudian más o menos en promedio a IRISE 14,25 años, pero perciben un ingreso promedio bastante elevado que el resto de la población. En cambio, si vamos a profesionales científicos e intelectuales, ellos estudian en promedio 16,54, o sea, más o menos 2 años y un poco más que los directores y gerentes, pero en cambio perciben un ingreso promedio bastante menos. Seba, ¿te animás a bajarme un nivel de jerarquía más al gráfico? Sí, cómo no. Gracias. Y acá lo que hacemos es, al bajar un nivel de jerarquía, abrimos un poco, no solamente por la ocupación, sino que también por en qué sector está bueno, ese puesto, ¿no? Entonces, si vamos a ese punto que está bien a la derecha, los profesionales de la salud, que en promedio estudian 19 años, pero su ingreso promedio realmente es bastante más bajo, ¿no? que otras personas. Y bueno, también comentarles los filtros. Tenemos bueno, la condición de actividad, la edad, que bueno, como comentó Seba recién, está filtrado a partir de los 14 años. También pueden jugar con el departamento, con el barrio, que acá también comentarles que es el barrio de Montevideo, y bueno, también el filtro de sexo. Ahora sí les cedo la palabra a Seba de nuevo, que les va a comentar los ingresos, pero relacionado al hogar. Bueno, yo les voy a comentar ahora sobre los ingresos del hogar. También quiero hacer énfasis sobre lo que les acaba de comentar José. Un poco tenemos ahí información acerca el INE nos proporciona información acerca de los barrios a nivel de lo que es Montevideo, ¿no? La capital del país. Y bueno, es interesante que veamos cómo se distribuyen los ingresos a nivel del barrio, ¿no? O sea, esto es un scroller que básicamente lo que hace es te ordena de mayor a menor el barrio con respecto a la relación que tiene con el ingreso promedio, ¿no? Entonces, si lo dejo correr acá, ven que, por ejemplo, Carrasco quedó en la primera posición, y esto lógicamente son datos, ¿no? Digo, nosotros básicamente tiramos las variables para adentro, tiramos barrio para adentro, le decimos la salida que queremos que dé, y básicamente lo ordena, ¿no? Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero después capaz que está bueno que lo miren, que si son de algún barrio, algún departamento en particular, o quieren ver de repente les interesa ver solo hombres, solo mujeres, jueguen un poco con los filtros. Como les comentaba José también, me voy ya
Ya lo que son los ingresos del hogar, también seguimos hablando de precios corrientes, ¿no? Y bueno, acá tenemos la distinción de los ingresos promedio del hogar, que no necesariamente todos los hogares obviamente tienen la misma cantidad de personas que perciben ingresos, eso es lógico, pero igualmente me parece interesante aclararlo, y cómo se distribuye a nivel de departamento, ¿no? Porque, ok, ya hablamos de ingreso per cápita, cómo es el ingreso a nivel de ingreso del hogar. Una vez más, Montevideo, Canelones, Flores aparecen como los principales ahí. También Florida y Río Negro, que ya habían estado en el top 5 ahí, un poco en conjunto con Maldonado también. Ahí, liderando lo que es los ingresos a nivel del hogar. Montevideo tiene un ingreso en términos corrientes de 78.296 pesos, seguido por Canelones, que ya baja bastante, y Flores, que está prácticamente pegado a Canelones, con una densidad de población que es bastante menor, ¿no? Que es un factor que me parece bastante interesante de comentar. El ingreso medio del hogar, a precios corrientes, una vez más, o sea, distribuido entre toda la población, es de 64.745. Ahora ya vamos a irnos con lo que es el desempleo, que José les va a pasar a comentar un poco como comentó Enrico y como comentaba también Mauricio anteriormente. Tenemos datos del 2006, así que se pudo armar información histórica que me parece bien interesante. José, te cedo la palabra. Bien, bueno, acá la idea de este dashboard es mostrar un poco la evolución de la tasa de desempleo entre el año 2006 hasta el 2020. En el gráfico que está superior, digamos, en la parte de arriba, la barrita verde es la tasa de desempleo de toda la población. La barrita verde oscuro o negro es la tasa de desempleo de los hombres, y la barra roja es la tasa de desempleo de las mujeres. Empezamos en 2006, una tasa de desempleo bastante alta, de hecho es la más alta de todo el periodo analizado. Va bajando hasta llegar a 2011-2012, que después, a partir de 2013, vuelve a crecer de nuevo hasta llegar a 2020, que bueno, que estamos a una tasa de 10,4, bastante alta, bueno, seguramente también por tema de la pandemia, ¿no? Un tema para destacar es que podemos ver que la brecha de la tasa de desempleo entre los hombres y las mujeres, cómo va disminuyendo en el correr de los años. Bueno, ahora Seba les va a mostrar un poco esta misma data, pero ya más detallado por departamento. Gracias, José. Bueno, a nivel de departamento lo que hicimos fue básicamente una especie de heatmap o de mapa de calor, ¿no? En el que básicamente lo que hicimos fue, a nivel de departamento y año, pusimos las tasas de desempleo. Es decir, toda esta información que venimos comentando un poco con José, siempre hablamos de tasas, ¿no? Cuando hablamos de que la población, a nivel nacional tenemos un desempleo de 10,4, estamos hablando que el desempleo en promedio está en torno del 10,4, que es este dato que podemos ver acá. Entonces, un poco siguiendo el hilo de lo que le venía comentando José, lo que hicimos fue, a nivel de sexo, pusimos hombres, mujeres y total. Bien. Lo verde básicamente, o celeste si se quiere, es aquellas tasas que son menores, y los colores más fuertes y tirados a rojizos son las tasas más elevadas, ¿no? Entonces, de vuelta, lo que hicimos fue tirar datos, sin ánimo de nada, o sea, sin ninguna postura. Lo que hicimos fue tirar datos hacia adentro y ver qué era lo que nos devolvía. Tiramos el sexo y tiramos el departamento y lo anualizamos. Entonces, todas las tasas pintadas en color más bien rojo se dan a nivel de mujeres. Todas las tasas más en color celeste se dan a nivel de hombres.
un poco comentando acá cosas que me parecieron llamativas, ¿no? Y un poco haciendo un hilo entre todo, es cómo al final se relaciona el nivel de ingresos con el nivel de empleo, con el nivel de actividad y con el nivel de desempleo, y todo se va relacionando, y el promedio de años de estudio, todo al final se va relacionando. Cosas que me parecieron interesantes también, bueno, el caso de 33 para el año 2020. ¿Por qué hago tanto énfasis en 2020? Y bueno, porque es la data más reciente que tenemos hasta el día de hoy. 33 tiene en promedio una tasa de 7.4 de desempleo para hombres, ¿tá? Que dentro de lo que es el 2020 y hombres no está tan mal. O sea, pensemos que a nivel país tenemos una tasa de desempleo que ronda en torno al 10.4, 10.42%, y estamos hablando de que 33 tiene 7.4 de desempleo, es decir, 3 puntos porcentuales menos que la tasa a nivel nacional, o sea, es bastante buena. Sin embargo, si vemos esto a nivel de mujeres, es interesante cómo vemos que en realidad a nivel de mujeres la tasa de desempleo es bastante elevada, ¿no? Estamos hablando de un 18.3% de desempleo a nivel de mujeres para mismo año y mismo departamento. Después, ya yendo a niveles generales, yo la verdad que soy de Montevideo, pero quedé un poco fascinado después de todo este trabajo con el departamento de Flores, que la verdad que, bueno, ya venimos hablando hace rato, que está bastante bien en lo que es desempleo, que está bastante bien en lo que es actividad, que está bastante bien en lo que son los ingresos promedio, y bueno, y también lo que es promedio de años de educación, ¿no? Y un poco también relacionado con eso, a nivel nacional, es el departamento con menor desempleo, ¿tá? Nada, cosas que la verdad que yo honestamente, había algunas cosas que las imaginaba, pero de repente sin los datos así tan ciertos, no las tenía tan claras. Y bueno, es un poco lo que se puede hacer también con la encuesta continua de Bares, que me parece súper interesante. Ahora le cedo una vez más la palabra a José, que va a hablar acerca de los desalentados que comentaba Mauricio más temprano. José. Muy bien, gracias Eva. Bueno, los desalentados. ¿Qué son los desalentados? La definición se refiere a el grupo, o sea, es un grupo de personas que constituyen a la población económicamente inactiva, que la definición de población económicamente inactiva son aquellas personas que tienen 14 años o más, que no están trabajando y que en la semana anterior a la encuesta declararon no haber buscado trabajo. Y esta población económicamente inactiva, los desalentados, perdón, son bueno, una parte de ellos, ¿no? Que en verdad ellos no buscaron trabajo en la semana anterior a la encuesta porque ya perdieron la esperanza de encontrar. Entonces, también se los conoce como desocupados ocultos, porque se dice bueno, que la tasa de desempleo, quieras o no, subestima el cálculo de la desocupación real que tiene la economía. Y esto a su vez se ve agravado más en tiempos de crisis, ¿no? Porque las personas tienden a perder la esperanza más fácilmente. Y bueno, llevado a nuestro cálculo, lo que nosotros tomamos en cuenta es tratar de seguir lo más posible la definición, y lo que hicimos fue, bueno, considerar a la población económicamente inactiva. Vemos que, a ver si en la semana anterior buscaron trabajo o no, bueno, filtramos por los que no buscaron trabajo, y además que ellos hayan declarado que están disponibles para trabajar ahora mismo o en otra época del año, pero que no buscaron trabajo en la semana anterior porque buscaron, no encontraron, y bueno, no buscaron más, o el INE para el año 2020 agregó otra razón más, que es por el tema de la pandemia. Aclararles que en verdad hemos investigado bastante la bibliografía sobre los desalentados, todavía no hay como una definición oficial o una fórmula de cálculo, por lo tanto nosotros tampoco es que tengamos la verdad absoluta, pero sí hicimos comparaciones con otras consultoras como por ejemplo Exante. Si bien no tenemos no tenemos números iguales, pero nos acercamos, así que
un poco tranquilos estamos de estos números. Bueno, comentado eso, vemos que para 2020 la población desalentada en Uruguay era de cerca de 35.000 personas, donde cerca del 63% son mujeres y cerca del 37% son hombres. En el gráfico que está abajo, vemos la distribución de los desalentados por tramos de edad. Entonces vemos que, por ejemplo, entre los 20 y los 29 años son las personas que, o sea, se concentra mayormente las personas desalentadas ahí. Y va bajando a medida que, bueno, que la población va teniendo más años, ¿no? Por otro lado, el gráfico de la derecha, lo que graficamos es a nivel de departamento, separado por sexo, el porcentaje de desalentados, y vemos que, por ejemplo, y esto va muy en línea también de lo que comentaba Seba, 33 es de nuevo un departamento con un porcentaje de mujeres desalentados mucho más grande que el resto de los departamentos y también mucho mayor que el promedio de toda la población, ¿no? Bueno, comentado esto, les cedo la palabra a Seba. Bueno, gracias. Un poco también atado a lo que les comentaba antes yo, ¿no? Digo, ¿en qué estamos tranquilos? En que, bueno, dijimos que la tasa de desempleo de 33 para hombres estaba en torno al 7.4% y que la tasa de desempleo en mujeres estaba en torno al 18.3%. Entonces, me parece que esa brecha tan grande que observamos se condice bastante con este 82.83% que vemos acá, ¿no? O sea, honestamente, la verdad es que yo también estaría un poco desalentado. Bueno, ya yendo a lo que es la educación, armamos un dashboard en el que básicamente hicimos 3 tarjetas, en el cual el promedio de años de educación no filtra la variable de 26, que es el sexo, mientras que después añadimos 2 tarjetas a nivel de hombres y otra a nivel de mujeres. ¿Bien? Entonces, en promedio, una mujer estudia 9 años a nivel nacional, o sea, sin filtrar por departamento, mientras que un hombre a nivel nacional en promedio estudia 8,22 años. ¿Bien? El promedio de la educación, es decir, acá hay que ver qué cantidad de población es hombre, qué cantidad de población es mujer, pero bueno, el promedio de la educación, de años de educación de una persona uruguaya es 8,64. ¿Bien? Lo que hicimos fue 2 gráficos, primero los años de educación promedio a nivel de departamento, y una vez más, haciendo énfasis, ¿no? en lo que es el principio y el final del dashboard. Obviamente también en medio es importante, pero ver cómo se relacionan las variables me parece que es importante y que a todas las personas que estamos acá al menos nos llama la atención, o nos puede llegar a llamar la atención e interesar. Montevideo, Maldonado, Flores, Canelones, Colonia son los departamentos con mayor años de educación en promedio, ¿no? Una vez más, Montevideo y Maldonado encabezan también con Flores, un poco también relacionándolo con lo que es los años en educación promedio, con los ingresos, con la tasa de actividad, con la tasa de desempleo, ¿no? Y bueno, lo que hicimos acá en el gráfico de la derecha es básicamente lo mismo a nivel de departamento, lo ordenamos, pero en este caso hacemos subgrupos, si se quiere, según el grupo educativo, el máximo nivel educativo alcanzado. Es decir, va de lo más claro a lo más oscuro, ascendiendo en el nivel educativo alcanzado. Así, este 40,40 que ven acá, o este 52,34 que ven en el caso de Canelones, es primaria. Después, secundaria, siguiendo por educación técnica, universitario y luego posgrado. ¿Bien? Entonces, datos que me parece importante mencionar sobre este gráfico, que después van a tener disponible todos en este link, es que, bueno, Montevideo tiene el máximo nivel de posgrados alcanzados, y después básicamente se condice mucho con lo que vemos acá a la izquierda. Vemos acá que el segundo a nivel de posgrados es Maldonado, el tercero es Canelones,
y después ya acá es flores. ¿Bien? Bueno, también como siempre van a tener disponibles filtros para filtrar a nivel de sexo, departamento o nivel educativo. Acá es interesante que, por ejemplo, no sé, a alguien le interese ver, no sé, Durazno, por ejemplo. ¿Cuánto estudia una persona de Durazno en promedio? Bueno, si sos hombre, estudias en promedio 7,22 años. Si sos mujer, estudias 8,18 años en promedio, mientras que si no tenemos información acerca del sexo, podemos afirmar que esa persona en promedio va a estudiar 7,75 años, es decir, casi 8 años. ¿Tá? En general, algo que vimos y que no quiero detenerme mucho porque se lo va a pasar a comentar José ahora nomás, es la diferencia entre la educación, el promedio de años de educación entre hombres y mujeres. En general, las mujeres en Uruguay, sin importar el departamento, estudian más. Acá yo en realidad lo que les voy a pasar a comentar rápidamente para ya volver a cederle la palabra a Josefina, es que hay un pequeño dashboard que es a nivel de indicadores. Es un poco más, si se quiere, más masivo, en el cual ustedes van a tener disponible una selección única según el indicador que les interese analizar. Y bueno, del desempleo, honestamente no me voy a detener porque José ya les comentó bastante, ahí entre 2011 y 2012 se da la mejor tasa de desempleo porque es la que alcanza los menores niveles, así que no me voy a volver a detener en eso, pero sí paso a comentarles un poco acerca, por ejemplo, de la actividad, ¿no? La actividad, bueno, que también ya la definió José anteriormente, cómo se van dando los niveles de actividad, ¿no? Venimos, la verdad, a nivel nacional bastante golpeados en ese sentido. Tocamos nuestro pico en 2014 a nivel de actividad. Recordemos que acá no necesariamente la actividad se condice con el empleo, pensemos que también importa la tasa de natalidad, así como las muertes, ¿no? Pero no me voy a detener tampoco en eso, pero veamos cómo va descendiendo la tasa de actividad, ¿no? Ahora prácticamente estamos en una tasa de 6,7%, casi llegando a la tasa que tuvimos en 2006 e incluso unos poquitos decimales por debajo de lo que fue allá por 2006, ¿no? que fue una tasa que anduvo en torno del 61,2%. Bueno, y ahora le cedo la palabra a José, que me parece que si se quiere va a pasar a comentar quizás lo más interesante del dashboard en sí mismo. José. Bueno, gracias Eva. Acá en verdad, al final decidimos mostrar esto porque nos pareció como súper interesante relacionar años de educación, ingreso promedio y la tasa de desempleo, abierto por departamento y también por sexo, ¿no?, de la población. Acá, como recién comentaba Seba anteriormente, las mujeres en promedio estudiamos más en todos los departamentos que los hombres. Pero si venimos a ver el tema de ingreso promedio, vemos que, por ejemplo, las mujeres percibimos menos ingreso en promedio que los hombres también, no importa el departamento, siempre percibimos menos ingreso. Obviamente que hay diferencias, capaz que en el interior tenemos esa diferencia es un poco mayor que en Montevideo, pero en todos los departamentos existe esa brecha, ¿no? Y si vemos a nivel de la tasa de desempleo, también, sin importar el departamento, las mujeres, la población femenina también sufre más el tema del desempleo, ¿no? Entonces, nada, como conclusión o como un poco unir lo que estuvimos viendo en este trabajo es mostrarles esto, ¿no? Que nos parece súper interesante. Son datos y bueno, visualizarlos. Yo al menos no me esperaba que haya esta brecha tan grande, pero bueno, verlo como que es un poco chocante. Bueno, de nuevo, muchas gracias, invitarlos también a que chusmen, a que entren, a que miren, a que jueguen, comentarles que también, bueno, son
Es un trabajo que, bueno, con Seba estuvimos trabajando, laburándolo bastante, con Mauricio ahí ayudándonos, liderándonos y guiándonos. Eh, y que bueno, que obviamente capaz que pueden llegar a encontrar algunas cosas, así que cualquier feedback también es súper bienvenido. Y bueno, nada, cerramos creo que por acá. No sé si Seba o Mauricio tienen que comentar algo más. Por mi parte no, simplemente que, bueno, agradecerle a CPE, al Instituto y a Mauricio por la oportunidad y bueno, a todos por asistir. Ojalá que una vez que tengan el dashboard en sus manos y se hagan de él, lo puedan hacer suyo, jugar, analizar y volver con insights que quizás nosotros no vimos. Digo, la verdad que lo laburamos bastante con José, pero obviamente siempre tres pares de ojos miran mejor que dos y cuatro miran mejor que tres, así que estamos súper receptivos, súper abiertos a ver, che, José, Seba, no se dieron cuenta que tal cosa, bienvenido sea, estamos más que abiertos para lo que sea. Al resto de ustedes y de la población en sí misma a meterse y a interesarse por todo este tipo de indicadores. Por mi parte, nada más. Mauricio, no sé si querés comentar algo. No, yo agradecerles a ustedes porque sé, doy fe que le pusieron no solo horas, sino energía, o sea, horas de mucha calidad. Me siento muy afortunado de tener exalumnos como ustedes que la verdad que dejan muy en alto el hecho de cómo de cómo son los cursos en CPE. El hecho de también solamente mencionar que estuvimos mirando indicadores para ver que estén vinculados y que sean iguales a los valores que el INE reporta mes a mes. Y todo lo que pudimos ver se condecía, pero no es que hicimos, ustedes fíjense, la cantidad de combinaciones de filtros que se pueden hacer. Por lo tanto, si ustedes van a ver a indicadores, que básicamente es la combinación de todos los indicadores que hay, combinados con todos los filtros potenciales que se pueden hacer, estamos hablando de, no sé, miles como mínimo, ¿no? Siendo conservador, hay miles de indicadores que pueden encontrar, se autocalculan. Esta es una herramienta que si bien nosotros en el instituto la tenemos y es paga, ellos crearon todo esto con Power BI Desktop, que es gratuito. Entonces una de las cosas que a nosotros como instituto nos interesa mucho es derribar el mito de que hacer analytics es caro, de que requiere herramientas que son impensadas para un estudiante, por ejemplo, y se usan a veces herramientas pirateadas, por ejemplo, para hacer este tipo de análisis. No es necesario, Power BI tampoco es la única, pero sí creemos en el instituto que es una de las mejores, sobre todo con las características que ustedes vieron, y que además, para poder hacerlos ustedes en sus casas, es gratuito. No me resta otra cosa que agradecer, preguntar si hay dudas. Ahora le doy la palabra a Enrico, si quiere decir algunas palabras finales. Por ahora no he recibido dudas en el chat, pero bueno, si quieren preguntar algo, alguna característica, no sé, de los datos, que esto es un muestreo, que hay pesos frecuencistas, si se tomaron en cuenta, alguna cosa de la construcción de esto y de los datos, de dónde se sacan, cómo se procesaron, no sé si se les ocurre alguna pregunta. Bien. De todas maneras, si se les ocurre alguna pregunta, estamos abiertos. La pueden hacer a través del mail genérico del instituto, que es info@institutocpe.edu.uy, y como les decía, tenemos un proyecto de llevar esto, dejarlo accesible para ustedes. Ustedes van a recibir el link que hablaba Sebastián anteriormente en su mail, para poder jugar con estos datos. Y queremos hacer algo que sea más interactivo, es decir, que ustedes puedan comentar, que ustedes puedan corroborar con otros datos, es decir, encontré una diferencia entre el indicador, este promedio quiero saber si es sobre el total de personas o sobre las personas ocupadas, etcétera, etcétera, lo van a poder hacer también por ahí. Hay un asistente, Ángel, que pregunta, ¿de dónde sacaron la información base concretamente? Ahí le Bien. doy la palabra a Enrico, que va a poder difundir un poquito de dónde es que se saca esta información.
Bueno, sí, la información de la encuesta continua de hogares, las bases son públicas desde en el año 2005 se decidió difundir todas las bases de datos y bueno, están hasta el último dato disponible, es el último año cerrado, es el año 2020, y allí son datos públicos, son datos abiertos, obviamente con un nivel de desagregación que asegura la confidencialidad de los informantes, ¿no? Y eso es lo que a veces nos tiran un poco de las orejas los investigadores y los usuarios de esta información, porque nos exigen, entre comillas, un poco más de desagregación, pero bueno, nosotros tenemos que darle la seguridad a los hogares de mantener su confidencialidad, y por lo tanto es un juego de equilibrios muy finos, dar la mayor cantidad de información, pero sin violar la confidencialidad. Pero en la página del INE, que es la que estamos viendo en la pantalla en este momento, están, como yo les decía hoy, está toda la encuesta continua de hogares, pero además ustedes pueden ver en el menú también otras encuestas que ha realizado el INE, una súper interesante, pero bastante más difícil de procesar que la encuesta continua de hogares, y la encuesta de gastos e ingresos a los hogares. Hacia allá vamos. Tenemos, bueno, me alegro. Ahí tenemos todos los consumos de los hogares en el año 2016-2017. Están los consumos de los hogares, o sea, qué cosas consumieron, qué cosas compraron los hogares. Y es un desafío importante, pero es sumamente importante procesar. Podrán ver ahí que hay un montón de información pública que está disponible para que ustedes la utilicen, y el INE está a disposición de ustedes para responder las consultas que entiendan convenientes. Hay un correo electrónico que lo podrán ver ahí en la página también, que es difusión@ine.gov.uy, donde recibimos todas las consultas que puedan tener los usuarios de la información que está publicada. Sí, damos fe porque tuvimos algunos detalles ahí y escribimos y nos respondieron muy rápidamente. Después tengo otra pregunta de Santiago que dice, ¿se trabaja a partir de los datos muestrales o es necesario hacer algún tratamiento para que estadísticamente la información sea consistente? Las dos cosas en realidad se trata, o sea, la encuesta es eso, es una encuesta, son datos muestrales. Esos datos muestrales tienen un peso, los pesos que tiene el INE no son probabilísticos, son frecuencistas, entonces hay que saber un poquito de muestreo, pero tampoco es que sea, una vez que uno sabe qué tratamiento tiene que darle, no es que tiene que hacer estadística inferencial, ni mucho menos para poder hacerlo, sino que se pondera cada valor, se pondera básicamente por la cantidad de personas que esa encuesta representa en el mes, y después se hace un tratamiento para que se pueda leer como un promedio anual, ¿sí? O un promedio mensual en el año. Pero no es tan difícil. Sería difícil mostrárselo ahora, pero no sé, Sebastián, veo que estás con el micrófono abierto. ¿Qué tan complejo te pareció una vez que descubriste ese truquito, ¿no?, de usar el peso mensual? No, en realidad fue, creo, una conversación entre José y yo que bueno, que vimos que se prorrateaba bien. Aparte hubo, como decís vos, ahí un buen contacto con el INE, se contó ahí un poco sobre el trabajo al cual se quería llegar, qué era lo que se quería lograr. La verdad es que siempre estuvieron atentos y respondieron, la verdad que con una velocidad que llama la atención en el buen sentido. Y bueno, con respecto a eso, no, la verdad es que no fue complejo, la verdad es que fue bastante intuitivo. Y bueno, surgió de una charla entre José y yo, y los dos viendo ahí, vimos que se podía lograr por esa forma y leímos. Después consultamos con muestristas del INE y dijeron que estaba bien. También leímos la documentación para ver si todos los modelos de la regresión, se leyó todos los boletines, se leyó toda la información disponible, que la verdad que es muchísima, y eso es algo que es súper bueno, es público, está disponible para todos. Se leyó todo, se llegó a las conclusiones que permitieron llegar al trabajo que vieron recién presentado en pantalla. Bien. Juan Pablo Ferreira es el muestrista que nos verificó, digamos, que el tipo de tratamiento que estábamos haciendo con los datos era el correcto, ¿no, Enrico?
Exacto, exacto. Así que bueno, desde acá también nuestro Muchas gracias. agradecimiento por esa verificación, que lo estábamos haciendo ahí, estamos casi seguros que era así. Yo particularmente no soy muestrista, soy economista, pero bueno, con esa verificación pudimos seguir más seguros, digamos, ¿no? Tengo otra pregunta acá, y es la última por ahora, pero si quieren realizar otras, estamos abiertos. Dice, ¿está desarrollado sobre Power BI Service? No, está desarrollado sobre Power BI Desktop. Power BI Desktop es descargable de manera libre y gratuita de las páginas de Microsoft, y no hay que tener usuario, no hay que tener nada. Se baja el archivo para el instalador, se instala en una máquina con Windows y se trabaja. Cuanto más RAM tenga la máquina, mejor. Mínimo indispensable 4 GB de RAM con un procesador i3 de hace 3, 4 años para atrás. Ya se puede trabajar, digamos, con bases del tamaño como esta de la encuesta continua de hogares, que es una base a nivel mundial relativamente pequeña, ¿no? Tomen en cuenta que Big Data es tomar los tickets y todas las características de los tickets del subte de Nueva York de los últimos 10 años, ¿no? Comparado eso con el nivel de datos o con la cantidad de filas, por decirlo de alguna manera, que tiene la encuesta continua de hogares, es bastante más pequeña, ¿no? Y aparte Power BI tiene una buena capacidad para gestionar esos datos, por lo tanto no van a tener problema. Lo que sí se usa para Power BI Service es que una vez que está hecho, o sea, trabajaron Sebastián y Josefina, de hecho les cuento cómo es el procedimiento, recién ahí me pasaron la última versión de Power BI, el archivo PBIX, como quien pasa un Excel por mail, digamos, obviamente que fue por otro método porque era un poco pesadito, y nosotros lo subimos a la cuenta de Power BI del instituto. Recién ahí, digamos que tendríamos que tener algún tipo de costo, que son $10 por mes por usuario, pero repito, que es totalmente factible hacer estos análisis sin ponerlo en la web. Nosotros lo pusimos en la web porque queremos difundirlo y llegar al mayor público posible, pero si ustedes lo quieren para uso personal y se lo quieren comentar a un amigo, generan el archivo como quien genera un Excel, generan un archivo PBIX, en vez de ser XLSX, va a ser PBIX, y se lo pasan por mail a un conocido, y este conocido puede analizar los datos. No sé, Sebastián, si vos tenés ahí el Power BI Desktop abierto, o Josefina, y les pueden mostrar cómo es porque acá estamos viendo todo lo que mostraron Sebastián y Josefina, es todo en la versión No, web, no. digamos, ¿no? Que la versión web es para eso, no es para crear, es para mostrar. Entonces estábamos mostrando la versión web. ¿En dónde crearon ellos? Ahí lo está abriendo Sebastián. Ellos crearon en una versión instalable, en una app de escritorio. Repito, como si se bajaran Excel, lo único que Excel tiene licencia y tiene costo de licencia. Power BI Desktop para este tipo de cosas no tuvo costo. O sea, Sebastián y Josefina trabajaron en esto sin tener que pagar un peso. Ahí se lo estoy abriendo, Mauricio, un segundo que... Es un software que demora un poquito en abrir porque es bastante potente. Pero van a ver muy similar. Lo único que van a ver diferente es que tiene un par de opciones y menús que es para editar, para crear, que en la parte visual lo único que tiene es la parte de filtrar. Ahí ya se veía algo. Ahí voy. Sí, en realidad una vez que abre es Exacto. bastante rápido. La realidad es que, bueno, yo lo uso en la empresa para la que trabajo, lo uso asiduamente y la verdad es que nunca me da problema en ese sentido. No importa el tamaño de la base de datos que le pongas, como decía Mauricio, con bastante poco se las arregla. Esto es el PBIX propiamente dicho, que trabajamos con José, trabajamos de forma seriada, porque bueno, fuimos trabajando seriado por un tema de orden nomás. Pero es esto, el PBIX. Acá están todas las bases de datos con las que fuimos trabajando. Todas estas bases de datos se las pueden ver acá. Esta es la de data propiamente dicha, que esta es, si se quiere, la madre de todas, es la más pesada también, son en torno a unas 430 variables para hacer el trabajo. Pero bueno, un poco el objetivo también es eso, son 430 variables
que en definitiva terminan siendo algo tan legible para cualquier persona y para la población en general como algo como esto, que al final es jugar con botones y filtros, y de repente es súper jugoso y rico para la población en general. Pero acá están todas las bases de datos que alimentan, todas las medidas creadas, pero bueno, en general no se necesita mucho tampoco, la verdad. No sé si hay alguna pregunta más, Mauricio. No, acá estoy viendo nada, mucha gente agradeciendo, la verdad que agradecidos nosotros también por la asistencia, por prestarnos atención, por quedarse hasta este punto en el webinar, y nada más, simplemente despedirnos y que estén atentos al próximo webinar que vamos a hacer, que va a estar vinculado con Power BI y va a estar vinculado a Python. Ya le voy dando el adelanto del próximo webinar, y es cómo complementar y conjugar la potencia de Python y el nivel de flexibilidad de Python y el nivel en el mundo del análisis de datos, el nivel de la comunidad que tiene Python y de los paquetes que tiene Python, con la facilidad de uso y, y sobre todo la facilidad de uso, la flexibilidad que tiene Power BI. De eso se va a tratar el próximo webinar, así que estén atentos a la invitación, a las redes, que vamos a seguir Si Dios quiere, difundiendo alguna de vez. vuelta todo lo que tiene que ver con mejorar el análisis de datos en la sociedad, como ciudadanos responsables, como asesores para nuestras empresas, como ciudadanos en general y como parte de organismos públicos. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Espero que nos sigan acompañando en estos webinars. Que pasen muy bien. Muchas gracias, un gusto. Chau, chau.